su corazón de ladrón encuentra a una joven luciendo el collar que su difunta prometida usó hace 18 años y se lo arranca de su cuello. Carlos, sentado en su lujoso coche, miraba el día soleado, pero no podía sentir el calor del sol. Desde la muerte de su prometida hace 18 años, se había convertido en una persona amargada, insensible e incluso cruel. La tragedia lo había transformado, borrando la belleza y la alegría que solía ver en el mundo. Mientras se dirigía a su oficina, ubicada en un prestigioso edificio comercial en el corazón de la ciudad, se perdía en pensamientos sombríos, reflexionando sobre el vacío de su existencia. Carlos había construido un imperio en el sector inmobiliario, convirtiéndose en uno de los empresarios más exitosos y respetados del país. Al llegar al lujoso edificio, salió de su coche, entregó las llaves a un empleado y caminó por la acera con una expresión dura y pensativa. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con una escena inesperada, una joven mujer, aparentemente de unos 20 años, vendiendo flores en el borde de la concurrida acera. Era una visión de pureza y belleza natural, vestida de blanco, en contraste con el gris del entorno urbano. Las flores en sus manos parecían un oasis de color y vida en medio de la monotonía de la ropa corporativa que dominaba el paisaje. Carlos nunca antes había notado a la joven vendedora y su presencia lo perturbó de una manera que no podía explicar. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué insiste en vender flores aquí, donde parece que a nadie le importa?, pensó, con una mezcla de curiosidad e irritación. Al mirar más de cerca, notó que a pesar de la aparente falta de interés de los transeúntes, la joven mantenía una sonrisa radiante y una actitud esperanzada, ofreciendo sus flores con una amabilidad que parecía fuera de lugar en ese entorno de negocios y prisa. Día tras día, Carlos continuó su rutina, pasando junto a la joven vendedora de flores sin detenerse nunca. Su vida seguía marcada por la amargura y la frialdad, como el café frío y sin sabor que bebía todos los días. Reflejaba esta amargura en el lugar de trabajo, haciendo la vida de sus empleados igual de miserable que la suya. La presión psicológica y los malos tratos eran comunes en su oficina, pero Carlos no tenía ninguna preocupación por el bienestar de su equipo. En los días que siguieron, la constante presencia de la joven vendedora de flores frente al edificio comenzó a perturbar a Carlos aún más. Ver a esa figura feliz y optimista vendiendo flores en medio de la multitud gris de la ciudad era algo que lo conmovía de una manera inexplicable. En un día soleado particularmente brillante, Carlos finalmente decidió acercarse a la joven. «Buenos días, señor. ¿Desea comprar una rosa para alguien especial?», preguntó ella con una simpatía radiante. «La persona que amaba está enterrada a 7 palmos de profundidad», respondió Carlos con amargura, su rostro reflejando la frialdad de sus palabras. La joven, sorprendida por un momento con su respuesta, rápidamente trató de encontrar una manera de animar al sombrío empresario, sintiendo que detrás de esa dureza se escondía un profundo dolor. Las palabras de la joven vendedora de flores contenían una profundidad y una perspectiva sobre el amor que Carlos no esperaba. Hablaba del amor como algo eterno, que persistía más allá de la muerte y las circunstancias. La sugerencia de que él podría seguir amando a su difunta prometida de otras formas, como a través de una simple oración, era un concepto que nunca había considerado. Ella lo alentó a mantener viva la memoria del amor, sugiriendo que este gesto traería felicidad a su amada, donde quiera que estuviera. Sin embargo, Carlos estaba escéptico e incluso un poco irritado por las palabras de la joven. ¿Ella cree que usando este discurso sentimental sobre el luto me convencerá de comprar una flor? No caeré en ese truco, pensó. Sin paciencia y deseando poner fin a la conversación, dijo de manera directa, no quiero una rosa ni nada por el estilo. Solo quiero que no te quedes más frente al edificio donde trabajo. Es molesto ver a alguien perturbando a mis empleados todos los días. Al escuchar esto, la sonrisa de la joven desapareció y mostró una genuina tristeza, lo que de alguna manera satisfizo a Carlos. Lo siento, señor, realmente no quería causar molestias. Estoy aquí para ayudar a mi padre enfermo. Encontraré otro lugar para vender las flores. Por favor, perdóname por cualquier inconveniente, dijo ella con voz suave y triste. Carlos, al escuchar la explicación de la joven y percibir la sinceridad en sus palabras, sintió un atisbo de remordimiento por su dura reacción, pero aún así se mantuvo firme en su decisión. Carlos sintió un alivio momentáneo al ver que la joven vendedora cedía a sus demandas, pero ese sentimiento pronto dio paso a una reflexión amarga. Cuando me volví tan cruel, se preguntó, pero esta introspección no generaba en él un verdadero arrepentimiento. Fue entonces que algo inesperado ocurrió.
Cuando la joven se inclinó para tomar su cesta de flores, reveló un collar que estaba oculto entre sus pertenencias. Carlos, al reconocer el collar, sintió que su sangre hervía de rabia y, sin pensarlo, la acusó de ser una ladrona. «¡Ladrona! ¿Dónde conseguiste esto?», gritó, atrayendo la atención de la multitud que pasaba a su alrededor. La joven, claramente asustada y sin palabras, se quedó paralizada en su lugar mientras las lágrimas corrían por su rostro. Carlos, consumido por la emoción y la certeza de que ella le había robado algo precioso, se acercó a ella y le arrancó el collar del cuello con tanta fuerza que lo rompió, dejando una marca roja en el cuello de la joven. Ella lloraba, pero Carlos estaba tan enfocado en el collar que nada más importaba. Sabía que ese collar era único, ya que él y su abuelo lo habían hecho como un regalo especial para su amada. En ese momento, un policía intervino, preguntando qué estaba sucediendo. Carlos, aún dominado por la emoción, le informó al policía que la joven le había robado el collar y que él solo había recuperado su propiedad. Sin dudarlo, el policía agarró a la joven por los brazos y se la llevó mientras Carlos observaba la escena, todavía en shock por el descubrimiento y el alboroto que había causado. Desde ese día, la joven no volvió a vender flores en esa calle, dejando un vacío que Carlos no esperaba sentir. De vuelta en su oficina con el collar en sus manos, Carlos se encontró inundado en un mar de lágrimas, algo que no había sucedido desde la muerte de su amada. Esas lágrimas eran una liberación de años de dolor reprimido y recuerdos que él había intentado enterrar. Mientras las lágrimas caían, Carlos fue invadido por recuerdos del pasado, memorias de un tiempo que tanto deseaba dejar atrás. Alice y Carlos formaban una joven y apasionada pareja. En ese entonces, Alice tenía solo 18 años y trabajaba como empleada doméstica en la casa de un hombre rico. Carlos, con 20 años, no tenía a nadie más que a su abuelo, un minero que a menudo traía a casa oro y piedras preciosas. Con el deseo de ayudar a su abuelo y de usar su talento, Tomás aprendió y perfeccionó sus habilidades en la fabricación de joyas, creando collares, anillos y otras piezas de una belleza excepcional que llamaban la atención de muchos. Juntos, Alice y Carlos administraban una pequeña tienda, la fuente de sustento de la pareja. En el primer aniversario de su relación, Carlos decidió hacer algo realmente especial para Alice. Con la ayuda y el permiso de su abuelo, creó un collar de oro con un pequeño diamante incrustado, una pieza que podría valer una cantidad considerable de dinero, pero que para Tomás tenía un valor sentimental incalculable. Alice lloró al recibir tal regalo, comprendiendo el profundo significado detrás del gesto. Carlos, conmovido por el momento, la sorprendió con una propuesta de matrimonio a la que Alice respondió con un entusiasta sí. Fue la cima de la felicidad para ambos. Pero había algo que atormentaba a Alice, momentos de tristeza inexplicable que ocultaba de Carlos. Siempre que él preguntaba, ella negaba que hubiera algo mal. Llegó la Navidad y Carlos, que siempre tuvo un corazón inclinado hacia ayudar a los demás, participaba en un evento benéfico en la comunidad. Esta inclinación por el altruismo era una parte intrínseca de su carácter, algo que siempre lo había definido. Año tras año, Carlos dedicaba su tiempo a distribuir sopa a los necesitados, una tradición que él mantenía con cariño y compasión. Alice solía acompañarlo en estas acciones benéficas, pero en ese día en particular, ella estaba extrañamente ausente. Preocupado, Carlos intentó de todas las formas posibles ponerse en contacto con ella, pero sin éxito. Alice no tenía familia cercana con la que pudiera comunicarse, y sus intentos de llamarla por teléfono y de ir a su casa fueron en vano. No respondió a ninguna de sus llamadas y no estaba en su residencia. Después de varios días angustiantes de búsqueda y preocupación, Carlos finalmente recibió una llamada de Alice. Con voz temblorosa y asustada, ella reveló la terrible verdad: «Amor, me estaba escondiendo de mi jefe. Es un hombre peligroso. Siempre me acosó, pero necesitaba este trabajo, así que seguí rechazando sus insinuaciones. Cuando se enteró de nuestro compromiso, enloqueció. Por favor, ayúdame». Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar esas palabras. Pidió la dirección donde ella se encontraba y partió de inmediato hacia el lugar indicado, pero al llegar, encontró solo vacío. En los días siguientes, la desesperación de Carlos aumentó. Entonces, un día, 2 policías tocaron a su puerta con la noticia más devastadora que podría imaginar. Alice había fallecido. Su jefe, Adalberto, obsesionado con poseerla, la secuestró en su automóvil. Durante la lucha por liberarse, ocurrió un terrible accidente y el automóvil se incendió. Carlos,
Al escuchar esta noticia, sintió que su mundo se derrumbaba. Se encontró enfrentando el trágico final de un amor puro y verdadero, un golpe del destino que lo marcaría profundamente por el resto de su vida. Al enterrar a Alice, Carlos también sepultó su bondad y felicidad. Su abuelo intentó aconsejarlo para superar el duelo y no convertirse en una persona amargada, recordándole que Alice nunca querría verlo así. Pero Carlos estaba inmerso en una espiral de dolor y sufrimiento, incapaz de escuchar o ver más allá de su propia angustia. Con la intención de ayudar a su nieto, el abuelo de Carlos decidió que mudarse de ciudad y llevar la joyería a otro lugar podría ser beneficioso. Sin embargo, este cambio no tuvo el efecto esperado. Con el paso de los años, el abuelo falleció, y Carlos, ya desilusionado, vendió la tienda y todas las joyas. Utilizó el dinero para invertir en bienes raíces, una decisión que cambió radicalmente su vida. 18 años pasaron desde entonces. Carlos había acumulado una gran fortuna, pero esto no calentaba su corazón, que ahora estaba más frío que nunca. Sentado en su oficina, miraba el collar que le había regalado a Alice, reflexionando sobre el amor que una vez sintió. La ira inicial hacia la joven vendedora de flores se convirtió en reflexión y remordimiento. ¿Cómo habrá obtenido este collar? Debería haber preguntado antes de acusarla, pensó. El collar desapareció después del trágico accidente y nunca se recuperó. Ahora, Carlos pasaba los días esperando afuera del edificio, con la esperanza de que la joven vendedora reapareciera, pero nunca volvió. Sin siquiera saber su nombre, encontrar a la joven parecía una tarea imposible. ¿Fue arrestada?, se preguntaba. Con esa duda, Carlos fue a la comisaría más cercana y, por suerte, encontró al mismo policía que intervino ese día. ¿Qué pasó con esa joven? ¿Por qué no la denunciaste?, preguntó, esperando obtener algunas respuestas que pudieran aclarar el misterio del collar y tal vez traer algo de alivio al remordimiento que ahora lo consumía. Simplemente la aparté de esa zona y la advertí que, si causaba más problemas, enfrentaría consecuencias, respondió el policía. Carlos sintió una oleada de irritación ante la respuesta del policía, dándose cuenta de que ahora sería aún más difícil encontrar a la joven. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que la responsabilidad de toda la situación recaía exclusivamente en él. Sin pistas sobre el paradero de la joven y cargado de remordimiento, Carlos estaba decidido a no renunciar a su búsqueda. Después de un mes de búsqueda incesante y sin éxito, Carlos finalmente vislumbró un rayo de esperanza. En un día como cualquier otro, notó un jarrón de flores en la mesa de su secretaria. Las flores eran notablemente similares a las que ofrecía la joven vendedora. Curioso y ansioso, preguntó, ¿de dónde vienen estas flores? La secretaria, un tanto sorprendida por el inesperado interés de su jefe en las flores, respondió, una joven suele venderlas cerca de aquí, pero generalmente las compro para llevar a casa. Hoy decidí traer algunas al trabajo para alegrar el ambiente. ¿Le gustaría que le diera la dirección donde ella vende las flores? La secretaria conocía bien la reputación de Carlos como un hombre duro e implacable. La idea de que él se interesara por las flores parecía inusual, pero aún así proporcionó la dirección solicitada. Carlos no perdió tiempo y se dirigió de inmediato al lugar indicado. Allí, encontró a la joven vendedora, sonriente y ocupada como siempre. Al notar su presencia, ella trató de alejarse rápidamente, pero Carlos la detuvo. Por favor, espere. Perdón por lo que sucedió ese día. Solo necesito saber de dónde sacaste ese collar, dijo, ansioso por respuestas y una oportunidad para redimirse por su comportamiento anterior. La joven, aunque renuente, se detuvo al escuchar la oferta de Carlos. Todavía sentía enojo por el trato que había recibido anteriormente, pero su difícil situación financiera la hizo considerar la propuesta. Está bien, te lo diré, pero con una condición, debes devolverme el collar, dijo, aceptando negociar. Carlos, sin embargo, tenía otras intenciones. No tenía la intención de devolver el collar, sino solo usar la situación para obtener más información. ¿De dónde vino el collar? Mi padre me lo dio. Pertenecía a mi madre, pero ella falleció. Ahora vivo sola con mi padre, que está enfermo y necesita medicamentos costosos, reveló la joven. Carlos se quedó atónito ante las palabras de la joven. Observándola detenidamente, notó un parecido sorprendente con su amada Alice. Es imposible, pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Decidido a aclarar la situación, propuso, está bien, devolveré el collar,
pero quiero entregárselo personalmente a tu padre. La joven, desconfiada e irritada, lo llamó mentiroso, pero sintió que no tenía otra opción que aceptar la oferta. ¿Cuál es el nombre de tu padre?, preguntó Carlos. Me llamo Clara. Mi padre es Adalberto, respondió. Al escuchar el nombre, Carlos sintió una oleada de shock. Adalberto era el mismo nombre del jefe que había causado la muerte de Alice. Carlos estaba confundido y conmocionado, ya que creía que Adalberto había muerto en el accidente. La revelación de la joven Clara abrió una caja de Pandora de emociones y dudas, llevando a Carlos a cuestionar todo lo que sabía y creía sobre el pasado trágico que había marcado su vida. Carlos llegó a la casa de Clara, impulsado por un torbellino de emociones y preguntas sin respuestas. Clara lo recibió, pidiéndole que esperara, ya que aún tenía que hablar con su padre sobre la situación. Sin embargo, impaciente y consumido por la necesidad de enfrentar a Adalberto, Carlos ignoró la solicitud de Clara y entró en la casa. Encontró a un hombre anciano y enfermo, acostado en una cama de hospital con una silla de ruedas al lado. Fue una escena que Carlos no esperaba. Nunca había conocido a Adalberto en persona, pero reconoció al hombre de las fotos que había visto durante sus investigaciones sobre el accidente que victimó a Alice. Con una mezcla de sorpresa y enojo, Carlos avanzó hacia Adalberto, impulsado por el dolor y el deseo de venganza. Clara, por su parte, corrió para proteger a su padre, interponiéndose entre los dos hombres. Ella gritó, «Detente», tratando de evitar cualquier enfrentamiento. Carlos, todavía furioso, agarró el brazo de Clara, tratando de apartarla. La joven, decidida a proteger a su padre, resistió con todas sus fuerzas, pero el intento de retener a un hombre del tamaño de Carlos ya le estaba causando dolor. Adalberto, viendo la situación y dándose cuenta de que su hija se estaba lastimando al tratar de protegerlo, intervino con un grito, para Clara. Deja que haga lo que tiene que hacer. Tanto Clara como Carlos se detuvieron, sorprendidos por la intervención de Adalberto. El tenso ambiente en la sala se convirtió en un silencio pesado mientras Carlos intentaba procesar la situación, enfrentado a la realidad de un hombre enfermo y la hija que lo defendía con tanto empeño. Mi hija, por favor, imploró Adalberto, él no tiene culpa. Su voz era suave pero cargada de dolor. La sala quedó en un tenso silencio, pero fue Adalberto quien lo rompió, eligiendo enfrentar directamente la situación. Seré sincero, creo que hay un gran malentendido aquí, dijo Adalberto. Carlos, todavía en shock, preguntó rápidamente, deberías estar muerto. ¿Qué pasó con Alice y por qué tiene su collar? Y, por supuesto, Clara es hija de ella, ¿verdad? Adalberto no dudó en contar su historia. Sí, estaba obsesionado con Alice, pero ella solo te amaba a ti. Desde el primer día que entró en mi casa a trabajar, me enamoré de ella. Pero por más que lo intentara, Alice nunca correspondió mis sentimientos. Se mantuvo fiel a ti y siguió trabajando solo por necesidad financiera. Cuando me enteré de su compromiso, la envidia y los celos me consumieron. La mantuve prisionera en mi casa, usando mi dinero e influencia. Fui yo quien falsificó el accidente, sobornando a 2 policías para que llevaran la falsa noticia hasta ti, Carlos. Después de algunos meses encerrada en mi casa, me di cuenta de que Alice estaba embarazada, lo que aumentó mi ira y desesperación. Adalberto continuó con su confesión, revelando más detalles sobre el oscuro periodo que siguió. Durante el tiempo que Alice estuvo conmigo, nunca dejó de amarte. Hablaba de ti con cariño y esperanza. Su embarazo era la prueba de su amor por ti, algo que yo nunca podría tener con ella. Cuando Clara nació, Alice me rogó que le permitiera ir contigo y contarte la verdad. Pero yo estaba cegado por los celos y me negué. Poco tiempo después, Alice se enfermó gravemente y falleció. La culpa me consumió y decidí criar a Clara como si fuera mi hija, diciéndole que su madre había fallecido en un accidente. Clara nunca supo la verdad, hasta ahora. Al escuchar la historia completa de Adalberto, Carlos quedó paralizado, las emociones lo dominaban por completo. El impacto de la revelación, la tristeza por la pérdida de Alice y el alivio tardío al conocer la verdad sobre Clara, su hija, se mezclaban en su rostro. Adalberto detalló cómo Alice, durante su embarazo, hizo innumerables intentos de escape, todos frustrados. Ella dio a luz a Clara, pero Adalberto, agotado por los intentos de fuga de Alice, permitió que ella se fuera, pero no sin un precio terrible. Huyó con Clara, dejando a Alice desesperada, en una búsqueda incansable de su hija y de Carlos,
que ya no vivía en el mismo lugar. Desde entonces, el paradero de Alice seguía siendo un misterio. Adalberto crió a Clara como si fuera su propia hija, diciéndole innumerables mentiras a lo largo de los años. Con el tiempo, la salud de Adalberto se deterioró y terminó perdiendo su fortuna. El único objeto de valor que le quedaba era el collar que le había quitado a Alice antes de huir con Clara, una pieza de valor sentimental incalculable. Carlos, al darse cuenta del estado emocional de Clara, sintió un remordimiento abrumador. La joven estaba llorando, impactada por las revelaciones sobre el hombre que siempre consideró su padre. Carlos miró a la chica, su hija con Alice, y notó el cuello magullado por la fuerza con la que le había arrancado el collar y el brazo enrojecido por el tirón que le había dado. Me convertí en un monstruo. Lo hice con mi propia hija, pensó, rompiendo a llorar como un niño de 40 años, pidiendo perdón a Clara entre sollozos. Aunque sus palabras estaban entrecortadas y Clara apenas podía entenderlas, sentía la sinceridad y el arrepentimiento en ellas. Secando las lágrimas, Clara, todavía tratando de asimilar todo lo que había sucedido, preguntó con voz temblorosa, «Papá, ¿dónde está mi mamá?». Esta pregunta resonó en la habitación, llena de dolor, esperanza y la búsqueda de respuestas que tal vez nunca llegarían. Adalberto, con la mirada perdida en el vacío, respondió con una voz débil, «La última vez que tuve noticias de ella, estaba en esta casa, pero eso fue hace casi 10 años». Clara, volviéndose hacia Carlos, preguntó con esperanza, «Señor Carlos, ¿podría llevarme a mi madre?». Carlos, todavía emocionado y luchando por reponerse, respondió, «Claro». Durante el viaje en coche hasta la dirección indicada, reinó un silencio pesado, un reflejo de las complejas emociones que ambos estaban procesando. Al llegar a la casa, Clara pidió ir adelante. Con el corazón acelerado, llamó a la puerta. Una mujer que Clara nunca había visto antes la recibió. «Me gustaría hablar con Alice», dijo Clara. «Soy Alice». «¿Qué deseas?», respondió la mujer. En el instante en que escuchó el nombre, Clara se emocionó profundamente, lágrimas y sonrisas mezclándose en su rostro. «Soy Clara, tu hija ahora», dijo entre sollozos. Las dos se abrazaron, llorando juntas. Alice sintió un alivio inmenso, como si todo el dolor y el sufrimiento acumulados a lo largo de los años finalmente se estuvieran disipando. Mi hija, no puedo creerlo», repetía Alice, incrédula. Ninguna palabra parecía suficiente para expresar la felicidad y el alivio que Alice estaba sintiendo en ese momento. Era como si ni siquiera los ángeles pudieran encontrar palabras para describir la alegría de finalmente reencontrar a su hija perdida, Clara. Después del conmovedor encuentro entre Alice, Carlos y Clara, las dos mujeres hablaron durante media hora, mientras Carlos esperaba en el coche, ansioso y lleno de expectativas. De repente, Alice se acercó al coche. «Mi amor», dijo Carlos al verla. «Querido», respondió ella, lágrimas corriendo por su rostro. Se abrazaron efusivamente, incapaces de apartar la mirada el uno del otro. «Mi amor, como te has convertido en un hombre guapo», elogió Alice. «El tiempo no fue tan amable conmigo. He envejecido bastante», lamentó Carlos. Con una sonrisa en el rostro, Carlos respondió, «Mi amor, sigues siendo la mujer más hermosa de este mundo, y nada ni nadie me hará pensar lo contrario. Te amo». Mientras se besaban, ambos se dieron cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro no había cambiado a pesar de los años y las pruebas. Tenían mucho que hablar y compartir sobre sus experiencias y sufrimientos de los últimos años. Juntos, ellos y Clara acordaron que deseaban justicia por el sufrimiento causado por Adalberto. Decidieron ir a la comisaría para denunciarlo, pero Clara hizo una emotiva súplica. «Sé que lo odian, pero a pesar de todo, no puedo odiarlo. Me crió y siempre me trató con cariño. Además, está viejo y enfermo. Por favor, aunque sea difícil, les pido que no hagan nada en su contra», suplicó Clara. Un año después, Alice y Carlos finalmente se casaron y vivieron juntos, superando los dolores del pasado. Carlos, buscando redimirse, cambió la forma en que trataba a las personas, lo que tuvo un impacto positivo en su empresa, resultando en un aumento significativo de las ganancias. Clara, ahora viviendo con sus padres, dejó de vender flores y se dedicó a la universidad y al cuidado del jardín de la casa. Visitaba regularmente a Adalberto en una casa de reposo, a la que Carlos, atendiendo a la solicitud de Clara, había proporcionado un buen lugar. Las visitas de Clara eran el único consuelo en la vida de Adalberto,
quien vivía atormentado por la culpa y pesadillas recurrentes. Carlos y Clara, avanzando en sus vidas, decidieron no volver a visitar a Adalberto, confiándolo al cuidado de su hija. Comprendieron que el amor que compartían ahora era más fuerte que cualquier deseo de venganza y eligieron centrarse en la vida que tenían por delante, llena de amor y esperanza.